es fundamental, ¿no? Revisar a dónde va la mayoría de los presidentes y van a Canadá, a México, a Europa en este primer viaje, aunque Donald Trump ya hizo su primer viaje, no relacionado con la política exterior por el funeral del Papa Francisco. Pero ahora, metiéndonos en materia, en asunto, ha ido al Golfo Pérsico, Arabia Saudita, repite este destino porque en su primer mandato también eligió ir a Medio Oriente en su primer viaje. Y allí estará hasta el 16 de mayo, ¿no? Los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Qatar. Además que el Golfo Pérsico está cobrando relevancia desde el punto de vista de como mediador, desde el punto de vista estratégico, geopolítico y también por los ingentes recursos energéticos que tiene. Entonces, analizar esta visita de Donald Trump, de qué manera le beneficia visitar el Golfo Pérsico y hasta qué punto esto puede ser una línea, ¿no?, que establezca en política exterior. Absolutamente de acuerdo contigo, Natasha, que es absolutamente relevante que el presidente Trump decide como primer viaje de Estado oficial en materia de política externa ir al Medio Oriente. Esto, por supuesto, no es fortuito. Es el epicentro global de la geopolítica y marcará el destino no solo de la región, sino de las transformaciones que estamos viviendo en este nuevo orden internacional que está imperando. Y recordemos precisamente que en el primer mandato del presidente Trump inició los llamados acuerdos de Abraham. Estos acuerdos necesarios, por supuesto, para la normalización de las relaciones diplomáticas, sobre todo entre el Estado de Israel y el mundo árabe. Y se habían conseguido grandes transformaciones, grandes avances, abriendo embajadas mutuamente entre Israel y varios países vecinos de la región, entre ellos Marruecos, Sudán, Omán, que se habían abierto a esta necesidad de comprender la situación de seguridad del Estado de Israel, comprender que es un aliado para trabajar por la paz de la región, por la seguridad de la región, por el desarrollo humanitario de esta región y, por supuesto, también abordar algunas garantías de seguridad mutuas y en materias como el contraterrorismo. Esto se había avanzado ampliamente durante el primer mandato del presidente Trump y creo que parte de la aspiración de su segunda gira al Medio Oriente en este segundo mandato es justamente enviar una señal de estabilidad para la región. El hecho que haya iniciado en Arabia Saudita es muy importante porque ratifica los lazos entre Washington y Riad. Han alcanzado dos grandes acuerdos. Por un lado, Estados Unidos va a proporcionar acuerdos militares en cooperación de armamento militar estadounidense para Arabia Saudita en más de 148.000 millones de dólares. Y el Reino de Arabia Saudita ha prometido en un foro de inversión conjunta más de 600.000 millones de dólares en inversión saudí en Estados Unidos. Esto además absolutamente complementario con la visión de Make America Great Again, atraer nuevas inversiones a Estados Unidos, reindustrializar el país y promover este tipo de inversiones extranjeras en suelo estadounidense. Y continúa, por supuesto, hacia dos grandes aliados, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Es el primer presidente estadounidense que va personalmente a Doha y esto ha sido muy bien recibido además por el jeque Bin Salman, que además ha demostrado una gran receptividad en Doha y también acordando inversiones de más de 200.000 millones de dólares en Estados Unidos. Naturalmente que es esperable que se aborden otros cuestionamientos regionales, como precisamente el conflicto entre Israel y Hamas. Hamas es considerada una organización terrorista por Estados Unidos, por la Unión Europea. Claro está, también el tema humanitario en Gaza sigue estando presente en la agenda. Y por otro lado, el tema de Siria. Vimos ese estrechón de manos entre el nuevo líder sirio, un excombatiente de Al-Qaeda, que logró derrocar el régimen de Bashar al-Assad. La familia al-Assad en Siria estuvo más de 40 años en el poder. Y esto ha permitido una válvula de negociación entre Damasco, la Unión Europea y Estados Unidos, y creo que este estrechón de manos confirma esta nueva dirección. Fíjate, Ilan, también otro elemento importante es este papel mediador que ha buscado asumir Arabia Saudita. Y lo hemos visto en el caso de Rusia y Ucrania, que ha buscado ser mediador. También el caso de Qatar, ¿no? Es importante revisar el papel mediador que han tenido estos dos países del Golfo Pérsico. Y aquí yo quiero hacer un viraje justamente a este conflicto, porque la mediación de Arabia Saudita ha buscado precisamente que se encuentren las dos partes, ¿no? Los dos actores en este conflicto, y ya se ha estimado que pudiese buscarse una negociación que lleve a la paz, aunque el presidente Vladimir Putin no va a asistir a esta cumbre en Turquía y envió una delegación de menor nivel. Esto de alguna manera puede comenzar a ser un andamiaje para finalmente lograr el cese del conflicto y la paz en Ucrania. Sí, has mencionado tres elementos fundamentales de la región
que han servido como mediadores en el caso particular de Gaza. Egipto y Qatar, al igual que Jordania, han sido los grandes mediadores en las negociaciones que se han alcanzado para, por un lado, el intercambio de rehenes, pues se sigue siendo un clamor de todo el pueblo de Israel, la liberación de todos los rehenes que siguen en cautiverio de Hamás, pero por otro lado también, de alguna forma u otra, generar un andamiaje que permita una nueva estructura de gobernanza y administración política para Gaza, independientemente o alejada de cualquier rasgo de organización terrorista como lo ha sido hasta ahora. En este caso, allí esos países han sido absolutamente fundamentales. Y en el caso de Rusia y Ucrania, vemos hoy nuevas conversaciones por primera vez desde aquel foro diplomático de Antalya que se celebraba en marzo de 2022, 3 semanas después de la invasión de Rusia contra Ucrania, pues era precisamente en Antalya, con la mediación del gobierno turco, cuando funcionarios rusos y ucranianos se veían cara a cara. Hoy otra vez es precisamente la cosmopolita ciudad de Estambul la que va a recibir las conversaciones. Había gran expectativa que el Kremlin pudiese confirmar la participación del presidente Putin. Esto no ha sido así. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ya ha llegado a Ankara, ha entablado una conversación al más alto nivel con su homólogo turco, el presidente Erdogan. Existe una expectativa que esta cooperación en base a la necesidad de la integridad territorial de Ucrania, cuestionamiento que ha sido fundamental para Ankara en toda su decisión de política exterior en esta materia, siga adelante. Esta reunión sucede 2 días después que la Unión Europea aprueba un nuevo paquete de sanciones contra Rusia para fomentar o presionar una nueva negociación entre ambas partes. Llega días antes de un foro entre el Reino Unido y la Unión Europea que se celebrará en Londres el 19 de mayo, que podría ser una especie de continuación del llamado Grupo Weimar, que ha sido el vector central para la cooperación militar para Ucrania, por lo cual sí pareciese que pudiese ser el inicio de un andamiaje, como lo has mencionado, Natasha, para establecer conversaciones de paz. Ahora bien, hay puntos que en este momento parecen irreconciliables entre ambas partes. La integridad territorial de Ucrania sigue siendo la prioridad número 1 de Kiev. Y hasta este momento las señales que ha enviado el Kremlin es que aquellas conquistas militares que han pues alcanzado tras una invasión absolutamente ilegal dentro del punto de vista del derecho internacional, como lo ha calificado Naciones Unidas, particularmente en la zona del Donbass, en Odessa y Crimea ya en 2014, pues parece que no pudiesen ceder. Allí Estados Unidos, sin lugar a dudas, jugará un papel fundamental. Hemos visto varios viajes de Witkoff, el enviado especial de Trump, del presidente Trump, a Moscú y a Kiev para intentar conciliar estos puntos, pero ya existe un acuerdo de minerales raros y de cooperación económica entre Estados Unidos y Kiev. Así que allí podría haber un punto de balance y en el cual, de momento, también es sorprendente que los europeos, la Unión Europea, no tiene o pareciera no tener una silla en esta mesa de negociaciones, cuando ha sido el mayor donante de cooperación de Ucrania en estos 3 años de guerra. Importante destacar además esa promesa de Donald Trump en campaña que en 24 horas terminaría con el conflicto ruso-ucraniano, y la verdad es que no parece tan sencillo como lo anunciaba Donald Trump cuando era candidato presidencial. Dylan, vamos a hacer una pausa en esta conversación, en este análisis, y al regreso vamos a hablar justamente de esta cumbre entre la Unión Europea y el Reino Unido y el asunto de la negociación